Hola a todos. Aprovechando que acabo de salir de una audiencia de inventarios y avalúos, vamos a hablar de la diligencia de inventarios y avalúos. Esta está reseñada en el artículo 501 del Código General del Proceso y es propia de los procesos liquidatorios, como por ejemplo de las liquidaciones de sociedad conyugal o de las liquidaciones de sociedades patrimoniales. El artículo 501 del Código General del Proceso dice que el inventario será elaborado de común acuerdo por los interesados, caso en el cual el juez les impartirá o le impartirá aprobación al inventario. ¿Listo? Señala también el artículo 501 del Código General del Proceso que en el activo deben incluirse los bienes denunciados por cualquiera de los interesados, y en el pasivo deben incluirse las obligaciones que consten en un título que preste mérito ejecutivo, siempre que en la audiencia no se objeten y las que, a pesar de no tener dicha calidad, sean aceptadas expresamente por las partes. Bueno, si se presenta el inventario por una de las partes, se le corre traslado a la otra, y si están de acuerdo, entonces el juez aprueba los inventarios y avalúos. Pero puede ocurrir que existan objeciones, ¿cierto? ¿Para qué se utilizan o en qué consisten las objeciones? Dice el mismo artículo 501 que la objeción al inventario tendrá por objeto que se excluyan partidas que se consideren indebidamente incluidas, o que se incluyan las deudas o compensaciones debidas, ya sea a favor o a cargo de la masa social. Entonces, para resolver las controversias que se dan por las objeciones en esa diligencia de inventarios y avalúos, el numeral 3 del artículo 501 nos señala al juez cómo debe actuar. Entonces, dice el numeral tercero que el juez debe suspender la audiencia y ordena la práctica de pruebas que las partes le pidan, ¿cierto? Y que el juez también de oficio decrete. Y entonces se suspende la audiencia y se señala otra fecha para la reanudación. En esa reanudación, ¿qué va a pasar? Obviamente, dice la norma, se oirá a los testigos y a los peritos que hayan sido citados, y el juez resolverá de acuerdo con las pruebas aportadas y practicadas. ¿Ok? Y entonces ya el juez ahí toma la decisión frente a las objeciones. Otras precisiones que hay que hacer frente a la diligencia de inventarios y avalúos son, por ejemplo, en la demanda, ¿cierto? En la demanda, según el artículo 523 del Código General del Proceso, se señala que esta debe contener una relación de activos y pasivos con indicación del valor estimado de los mismos. Los abogados confunden, ¿cierto?, ese requisito de la demanda, ¿cierto?, y llegan a la diligencia de inventarios y avalúos diciendo: no, es que, señor juez, nosotros ya presentamos los inventarios y avalúos en la demanda. No. La relación de que trata el artículo 523 es simplemente una relación informal, ¿cierto? Básicamente, y entre otras cosas, sirve para definir la competencia del juez. Pero cuando se llega a la etapa de inventarios y avalúos, ya deben presentar actualizados, y no solamente una relación, es un tema mucho más formal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si es un bien inmueble, deben identificarlo, y deben no solo identificarlo, sino adjuntar los documentos que permitan certificar que efectivamente, por ejemplo, el bien es de la sociedad conyugal o de la sociedad patrimonial, o el bien es del causante si se trata de una sucesión. En ese orden de ideas, entonces, se debe anexar el folio de matrícula inmobiliaria, que es el que nos da como la certeza, ¿cierto?, de la realidad jurídica del bien. Y yo lo considero, lo solicito con una antelación no mayor de 30 días a la fecha de la diligencia, ¿cierto? Ahí, en ese certificado, podremos ver si el bien está en cabeza de la sociedad, ¿cierto?, de la masa social. Por ejemplo, si el bien no tiene ninguna afectación, si no está embargado, si no se inició algún proceso de pertenencia,
Entonces nos permite ver la realidad del bien. Además se debe hacer el avalúo. ¿Cómo se hace el avalúo del bien? Se hace a través de un perito o de conformidad, como lo señala el artículo 444, numeral 4 del Código General del Proceso, ¿sí? Que señala acá está: tratándose de bienes inmuebles, el valor será el del avalúo catastral del predio incrementado en un 50%. ¿Ok? Entonces, es diferente la relación, ¿sí?, que se pide en la demanda, según el artículo 523, una relación de bienes, a cómo deben presentarse con solemnidad los documentos para la diligencia de inventarios y avalúo, ¿correcto? Y yo como juez solicito que esos documentos los alleguen por lo menos unos 5 días antes de la diligencia para poder hacer el estudio de los mismos, ¿correcto? Entonces, importante que tengan en cuenta eso. Y bueno, esa es la diligencia de inventarios y avalúos del artículo 501 del Código General del Proceso. Espero hayan entendido, les sirva la información. No se les olvide darle compartir, darle like. Nos vemos en otro video. Chao, pórtense bien.